Diputadas, diputados, pueblo de Zacatecas, muchas gracias por su amable recibimiento y por las finas atenciones que he recibido. Comparezco ante esta soberanía para informar de los avances y de los retos que hemos enfrentado en estos 3 años en la Secretaría de la Función Pública y de las acciones que he realizado en estas semanas al frente de la dependencia con la clara consigna de impulsar una nueva cultura de la honestidad. Lo hago amparado por la Constitución de nuestra entidad, en el marco del tercer informe del Poder Ejecutivo, encabezado por el licenciado David Monreal Ávila. Entiendo que lo hago en comisiones a petición de algunos diputados que se sintieron incómodos con la franqueza que utilizo para hablar del tema de corrupción. Comprendo que esos legisladores sientan temor. Entiendo que quieran bajarle el perfil a esta comparecencia, pero la verdad siempre se impone. La luz siempre encuentra el camino para acabar con la oscuridad. Se necesita tener muy poca estatura política para tratar de ocultar la evidente corrupción del pasado. Pero independientemente del formato autorizado, nosotros estamos con toda la disposición de responder a sus cuestionamientos, hablando con total transparencia, de frente a los ciudadanos, y aunque nos manden a comparecer al estacionamiento, a la explanada, nosotros lo haremos con dignidad y con absoluta responsabilidad. Diputadas, diputados, pueblo de Zacatecas, la corrupción es un ancla para nuestro desarrollo. Se trata de una limitante que a lo largo de nuestra historia nos ha impedido mejorar nuestra calidad de vida. Es la corrupción la que nos ha limitado para aprovechar nuestros vastos recursos naturales y desarrollarnos. Es la corrupción la que nos tiene encadenados a la migración forzada, a la inseguridad, a servicios públicos deficientes y a la contaminación de nuestro territorio. México sería una potencia económica, industrial, tecnológica y alimentaria si la corrupción institucional no hubiera limitado nuestro desarrollo, y Zacatecas ya estaría integrado al desarrollo nacional si sus gobiernos no hubieran sido corruptos y no hubieran comprometido nuestro desarrollo y el de futuras generaciones a través de mayores impuestos, de deuda y del derroche de los mayores excedentes petroleros de los que hemos gozado. La corrupción ha llegado a niveles tan altos que en algunos momentos las propias autoridades han intentado normalizarla e incluso la han institucionalizado. Hablamos de institucionalizar la corrupción con mecanismos como el ramo 23, mejor conocido como el Fondo Moche, donde los legisladores federales negociaban sus votos a cambio de presupuesto para la colecta de diezmos a través de sus constructores y de los alcaldes y de los gobernadores de sus regiones, o las llamadas herramientas legislativas, o los llamados seguros de gastos médicos mayores o determinación anticipada del cargo, o jubilaciones especiales, instrumentos para darles privilegios a una clase gobernante con los recursos de la ciudadanía o con deuda, con mucha deuda, con muchísima deuda. Justo con estos instrumentos para el saqueo se generó toda una subcultura de la corrupción, donde nacieron frases como el que no tranza no avanza, lo malo no es que roben, lo malo es que no salpiquen, nadie se resiste a un cañonazo de 50,000 pesos, o la que se atribuye al expresidente Obregón, que para ser irónico con su condición de manco, supuestamente afirmó que sería el presidente más honesto de la historia porque solamente robaría con una mano. O la famosa frase de Carlos Jan González, de quien hablaremos más adelante, un destacado priista y uno de los grandes ideólogos de la vieja corrupción, que afirmó que un político pobre era un pobre político, asumiendo que para tener nivel o para ser respetado en la función pública se debía tomar el presupuesto público para enriquecerse. Hablamos
diputadas, diputados, pueblo de Zacatecas, de un cinismo escalofriante. Todas estas frases y estrategias formaron parte de un esfuerzo didáctico de los corruptos para que nos resignemos a vivir con instituciones opacas, deshonestas e infuncionales. Básicamente, los corruptos quieren que nos acostumbremos a vivir entre lodo, sin aspirar legítimamente a vivir en una sociedad ordenada, justa y de progreso compartido. El último periodo de corrupción voraz lo vivimos en la reciente etapa de los Mirreyes, con gobernadores sin pudor que hicieron del derroche, el abuso de poder, la deuda, la corrupción, el marketing, la superficialidad, el clasismo más vulgar y la banalidad su sello de presentación. Justo en esa época vimos a la camada de gobiernos más corruptos de la historia de México, con los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte. Secretario, si me permite, en Veracruz. Le vamos a pedir nada más, nos queda claro que hoy venimos a la glosa del informe que comprende el periodo septiembre 2023, septiembre 2024. Estamos ya prácticamente a la mitad de su discurso y creo que usted no está entendiendo para lo que fue convocado a esta sesión. Le vamos a pedir que se apegue al tema, que es justamente la discusión que habrá de darse en unos momentos de lo apegado al tema del ejercicio fiscal septiembre 2023 a septiembre del 2024. Adelante, secretario. Presidenta, una pregunta antes. Conforme al formato autorizado y conforme a las comparecencias, ninguno de los secretarios ha sido increpado en cuanto a su posicionamiento público. ¿Me puede usted mencionar el acuerdo, el artículo que le faculta para censurar mi discurso? Las preguntas las hacemos los diputados. Yo solamente como presidenta de esta comisión y encargada de llevar el manejo de esta comparecencia, le hago la solicitud que se apegue al tema que venimos a discutir, que es el trabajo y lo que usted encontró en el informe de gobierno que a los diputados y al pueblo de Zacatecas se le hizo llegar. Todos los secretarios con anticipación han venido a hablar del trabajo que ha realizado el gobierno del estado en ese periodo. Es cuanto, y le pedimos que prosiga con su intervención apegado a lo que se le está solicitando. No admito la censura, diputada presidenta, voy a continuar con mi discurso. Responderé con puntualidad a los cuestionamientos y preguntas que hagan las diputadas y diputados. Entiendo que se me manda a comisiones, entiendo que no se me deja en un primer momento colocar el material gráfico que traigo acompañado para mi comparecencia y ahora se me increpa a mitad de mi presentación. Yo lo lamento, pero voy a pronunciarme con toda responsabilidad y con toda dignidad en los términos en los que tengo preparada mi presentación y contestaré a las preguntas de las y los diputados puntualmente. Justo en la época de los Mirreyes vimos a la camada de gobiernos más corruptos de la historia de México, con los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz, los hermanos Moreira en Coahuila, Borges en Quintana Roo, el difunto Aristóteles Sandoval en Jalisco, Roberto Sandoval en Nayarit, Rodrigo Medina en Nuevo León, el Gober Precioso en Puebla, Ulises Ruiz en Oaxaca, Padres en Sonora y el nombre que tanto molesta y que no se quiere que se diga en esta comparecencia, Miguel Alonso Reyes en Zacatecas. En casi todos los casos hablamos de gobiernos procesados por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, narcotráfico, tráfico de influencias, simulación de operaciones y en todos los casos se puede observar que los desfalcos y el derroche se pagó dilapidando la época de mayor bonanza petrolera de nuestro país, con mayores impuestos para los ciudadanos y el endeudamiento de sus entidades federativas, comprometiendo el desarrollo de las generaciones actuales, pero también el desarrollo de las futuras generaciones. Quizás la única diferencia
es que en Zacatecas la siguiente administración, esto tampoco quieren que se diga, la del contador Alejandro Tello, se encargó de garantizar impunidad total para el gobierno de Miguel Alonso, y en ese proceso todo el sistema estatal anticorrupción de nuestra entidad tuvo su dosis de complicidad. En Veracruz pueden sentir vergüenza de todo lo que ocurrió en la administración de Duarte, pero al final del día lo procesaron y está preso. En Nayarit pueden sentir mucha vergüenza de lo que ocurrió al haber tenido a Layín, ese alcalde que robaba poquito, o que su gobernador y su fiscal tuvieran vínculos con la delincuencia organizada, pero los tres están procesados. En Zacatecas tenemos el Centro Cultural del Centenario, está en ruinas, el velódromo en ruinas, las glorietas de la muerte en ruinas, y todo quedó impune con el silencio de algunas instituciones, la complicidad de otras y la censura de otras autoridades. Hoy en día todavía tenemos a diputadas y diputados que quisieran encerrar esta comparecencia en el baño y bajo llave para que nadie escuche sobre este proceso de corrupción, de complicidad y de impunidad. Afortunadamente esa época de voracidad, frivolidad y prepotencia terminó con la llegada al poder del presidente López Obrador, y en Zacatecas logramos evitar la quiebra total de nuestra entidad con las decisiones difíciles que ha tomado la administración del licenciado David Monreal Ávila. Guste o no, se redujo ampliamente el gasto en publicidad, se eliminaron los gastos médicos mayores, se acabaron las pensiones de los expresidentes, se reformó el Poder Judicial, se modificó la Constitución para que la corrupción sea considerada delito grave, se eliminó el Fondo Moche, se impulsó la austeridad republicana para combatir los excesos y la prepotencia del poder. Se promueve la ética del servicio público, se señala sin piedad a los corruptos. Se detuvo el endeudamiento irracional, se detuvo el aumento de impuestos, se detuvo el crecimiento de la nómina burocrática y se cuenta con la estabilidad de las finanzas públicas, al mismo tiempo que se destina la mayor cantidad de recursos posibles al desarrollo y al bienestar de las personas. Evidentemente, diputadas, diputados, pueblo de Zacatecas, los procesos de cambio tardan, llevan su tiempo, requieren esfuerzo, constancia, dedicación y convicción, pero nadie puede negar que se detuvo la rapiña. Diputadas, diputados, conforme a sus preguntas iremos profundizando en casos particulares y les daremos tantos detalles como la ley nos permita sobre los asuntos que tenemos en la función pública. Pero antes de ponerme a sus órdenes, me permito expresarles que no he sembrado preguntas previamente elaboradas. Esa práctica me parece deshonesta por parte de quien comparece y me parece muy denigrante para las y los legisladores. Prefiero que las preguntas que surjan sean genuinas, directas y honestas. También quiero informarles que solamente le he pedido a algunos pocos funcionarios que me acompañen a esta glosa para en caso de que se requiera información especializada de sus áreas, pero no he dado ninguna instrucción para que los servidores públicos acudan a esta glosa a aplaudirme. Esto es un acto solemne de rendición de cuentas. Yo estoy aquí representando con dignidad a mi dependencia y la inmensa mayoría de los trabajadores de la función pública están en sus oficinas, haciendo sus labores cotidianas, atendiendo a la gente y previniendo la corrupción. Mis funcionarios no son aplaudidores, son personas preparadas, con un alto perfil técnico, y yo no requiero adulaciones. Con la preparación, la información y el trabajo profesional de mi equipo es suficiente para enfrentar esta comparecencia. También les informo que no llegué en una caravana de autos oficiales que en muchas ocasiones terminan estacionados en lugar prohibido a las afueras de este recinto. No pedí que cerraran ninguna calle. No vengo acompañado de ningún séquito. Mi dependencia no pagó cobertura especial por parte de los medios de comunicación. No compramos ninguna primera plana. No pagamos por la decoración de este recinto. No rentamos pantallas. Las que ustedes pueden ver son del Poder Legislativo. No contratamos asesoría externa y no repartimos gestiones o apoyos entre las diputadas y diputados para que las preguntas o cuestionamientos fueran a modo. Todos estos actos de prepotencia del poder no tienen cabida en la nueva cultura de la honestidad que estamos promoviendo en la Secretaría de la Función Pública. Esta es una comparecencia pura y dura.
Comparezco con dignidad y con responsabilidad, representando el trabajo de un equipo comprometido y con capacidad para informar al pueblo de Zacatecas. Diputadas, diputados, en la función pública no somos tapadera de nadie, no admitimos censura alguna y estamos determinados a combatir y a señalar sin piedad a los corruptos. Quedo a sus órdenes. Creo que le tenemos que dar otros 10 minutos porque no nos habló absolutamente nada de lo que viene en la glosa del informe. A continuación, señoras y señores diputados y diputadas, se abre el registro de participación por única vez para realizar a nuestro invitado las preguntas o cuestionamientos. Solicito a la Secretaría Técnica el apoyo para la integración de los bloques de diputadas y diputados conforme al formato aprobado. Solicito a las diputadas y a los diputados interesados llenar el formato que se les entregó a fin de conformar y determinar los turnos de participación.